Hola, y bienvenidos a nuestro viaje nocturno a través del espacio y el tiempo. Pónganse cómodos, cierren los ojos y permitan que su mente navegue hacia los confines del universo. Hoy hablaremos del susurro del vacío. Imaginen por un instante a la humanidad, sintonizando el silencio cósmico durante décadas, enviándole al éter nuestras preguntas, nuestras esperanzas, nuestra soledad. Y de repente, una tarde de verano sin nada especial, desde ese abismo llega una respuesta. Es breve, enigmática, pero absolutamente clara. Y luego, de nuevo el silencio. 40 largos años de silencio. ¿Qué sentirían si supieran que esa señal pudo haberse repetido? ¿Que el cosmos, quizás, nos ha hablado de nuevo? En esta charla para el sueño, nos sumergiremos en la historia de la señal de radio más misteriosa de la humanidad. El famoso ¡Wow! Analizaremos su origen hasta la actualidad, explorando cada teoría e intentando discernir si fue un mensaje de inteligencia extraterrestre o simplemente un capricho de la naturaleza. Prepárense. Nuestro viaje hacia las estrellas comienza ahora mismo. Para comprender completamente la magnitud de este evento, volvamos atrás, a una época donde el espacio se sentía más cercano, y la idea de contactar otras civilizaciones era parte de nuestro código cultural. Corría el año 1977. El mundo vibraba al ritmo de la música disco, Star Wars arrasaba en los cines, y la humanidad seguía con expectación el viaje de las sondas Voyager hacia los límites del sistema solar. Justo en ese momento, en el estado de Ohio, un radiotelescopio apodado cariñosamente La Gran Oreja operaba de forma discreta y sin alardes. Pertenecía a la Universidad Estatal de Ohio y era uno de los pocos instrumentos en el planeta dedicados exclusivamente a escuchar el cosmos como parte del proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El proyecto estaba liderado por el famoso astrónomo Frank Drake, y la labor de análisis rutinario recaía en un equipo de voluntarios y científicos, entre ellos, el astrónomo Jerry Ehman. Su trabajo era revisar interminables impresiones de datos que el telescopio recopilaba cada segundo. Era una labor monótona, casi meditativa. La computadora traducía la intensidad de las señales de radio a un código alfanumérico. La tarea de Ehman era buscar anomalías en ese flujo de símbolos, cualquier desviación del ruido de fondo habitual del universo. Decenas, cientos, miles de páginas con secuencias que, a primera vista, parecían carecer de sentido. Unos, doces y tres. Nadie esperaba un milagro. El proyecto SETI en esos años era más un acto de fe que un programa científico robusto. Pero es precisamente en esa atmósfera de rutina y esperanza silenciosa donde a veces ocurren los descubrimientos más improbables. Nos situamos en el 15 de agosto de 1977. El radiotelescopio Big Ear escaneaba metódicamente el firmamento. Su gigantesca antena parabólica apuntaba hacia la constelación de Sagitario, justo en dirección al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta dirección no fue elegida por casualidad. Los astrónomos asumían que, si existían civilizaciones avanzadas, lo más probable es que se concentraran en las regiones centrales de la galaxia, que están densamente pobladas de estrellas. El telescopio trabajaba en modo automático, grabando todo lo que captaba en cintas perforadas. Pocos días después, Jerry Ehman se sentó en su escritorio, como hacía habitualmente, para analizar la siguiente tanda de datos. Estaba revisando las impresiones cuando, de repente, su mirada se fijó en una línea concreta. En medio del caos habitual de valores bajos, allí, en la parte izquierda del informe, destacaba una secuencia anómala de símbolos. 6, E, Q, U, J, 5. Ehman, un investigador con mucha experiencia, comprendió al instante que aquello era algo extraordinario. Tomó un rotulador rojo y rodeó esa secuencia. Justo al lado, en el margen, e incapaz de contener su emoción,
escribió una única palabra que quedaría grabada para siempre en la historia de la astronomía. ¡Wow! Aquel fue el grito del alma de un científico que, muy probablemente, estaba presenciando la primera prueba real de la existencia de inteligencia extraterrestre. En ese momento, no podía saber todos los detalles, pero su intuición le susurraba: esto no es una interferencia, ni un fallo del equipo, ni un simple fenómeno natural. Era algo completamente diferente, algo que, sencillamente, no debería haber estado allí. ¿Qué fue exactamente lo que dejó a Jerry Eman tan asombrado? ¿Por qué una secuencia de símbolos tan breve desató una reacción tan espectacular? Para entenderlo, necesitamos examinar brevemente cómo funcionaba el radiotelescopio Big Ear. El sistema de codificación era bastante simple. La intensidad de la señal se medía en una escala donde el espacio en blanco significaba intensidad 0. Los dígitos del 1 al 9 correspondían a una intensidad creciente. Si la señal era aún más potente, se utilizaban letras del alfabeto inglés. A significaba 10, B 11, y así sucesivamente. La secuencia 6, E, Q, U, J 5 describía una señal que primero se incrementaba de forma gradual, alcanzaba su punto máximo, y luego se atenuaba con la misma suavidad. El valor pico, representado por la letra U, correspondía a una intensidad que superaba 30 veces el ruido de fondo promedio del cosmos. Se trataba de un estallido increíblemente potente y nítido. Pero lo más importante de todo fue su duración. El proceso completo se registró durante exactamente 72 segundos. ¿Por qué era esto tan crucial? La razón es que el telescopio Big Ear estaba fijo. Dependía de la rotación de la Tierra para barrer el cielo. Cualquier fuente cósmica que pasara por su campo de visión debía ser observada precisamente durante 72 segundos. La señal, ¡wow!, encajó a la perfección con este intervalo de tiempo. Esto era una prueba irrefutable de que la fuente de la señal se encontraba muy lejos en el espacio, y no en la Tierra o en la órbita terrestre. Se comportaba exactamente como se esperaría que lo hiciera una hipotética señal de una civilización extraterrestre. Pero había otro detalle, quizás el más crucial, que transformó la señal «wow» de una simple anomalía en una auténtica sensación: su frecuencia. El telescopio registró el pico en 1420 MHz. En radioastronomía, esta frecuencia es conocida como la línea del hidrógeno, o la frecuencia de 21 centímetros. ¿Por qué es tan especial? El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Es el material fundamental para la formación de estrellas, galaxias y la vida misma tal como la conocemos. A 1420 MHz, el hidrógeno neutro emite una radiación débil, pero constante y ubicua. Ya en 1959, los físicos Philip Morrison y Giuseppe Cocconi sugirieron que si una civilización inteligente quisiera enviar un mensaje a otros mundos, lo más probable es que eligieran precisamente esta frecuencia. Es una especie de buzón cósmico universal, comprensible para cualquier raza tecnológicamente avanzada, familiarizada con los principios básicos de la física. Una señal en esta frecuencia no se desvanece fácilmente en el medio interestelar, y es fácil de distinguir del ruido de la mayoría de las estrellas. Detectar una señal potente y de banda estrecha, precisamente en la línea del hidrógeno, fue como encontrar una botella con un mensaje en una isla desierta, pero escrita en un lenguaje universal. Esta coincidencia era demasiado asombrosa para ser simple casualidad. Fue el argumento más sólido a favor de que la señal «wow» tenía un origen artificial. Ahora, analicemos la parte más famosa de esta historia: el código 6EQUJ5. Esto no es solo una secuencia aleatoria de símbolos. Es, esencialmente, una representación gráfica de la intensidad de la señal a lo largo del tiempo, codificada de una manera muy específica. Cada 12 segundos, el ordenador analizaba los datos recibidos y les asignaba un símbolo. Los primeros 6 segundos de observación mostraron una intensidad de 6.
los siguientes 12 segundos. La E, que corresponde a una intensidad 14 veces superior al ruido de fondo. Luego llegó el pico, la Q y la U, con valores que superaron el ruido de fondo 26 y 30 veces, respectivamente. Y tras el pico, la señal empezó a caer con la J y el 5. Este perfil, con un ascenso gradual seguido de un descenso igual de suave, encajaba perfectamente con la llamada curva de Gauss. Esta es precisamente la forma que debe tener una señal proveniente de una fuente puntual y lejana, que atraviesa el patrón de radiación del radiotelescopio. Imaginen el haz de luz de una linterna deslizándose lentamente por una pared. La mancha de luz aparece, se vuelve más brillante, alcanza su máximo en el centro y luego se atenúa. La señal ¡wow! Se comportó exactamente igual. Esta simetría e idealidad fue un argumento crucial contra las hipótesis de interferencia terrestre o de fallos en el equipo. Las interferencias suelen manifestarse como picos repentinos y caóticos, y las fallas del equipo rara vez producen un patrón tan hermoso y simétrico. Todo indicaba que la fuente era real, lejana, y se comportaba exactamente como predecía la teoría. No fue solo una anomalía, sino una anomalía que resultaba aterradoramente perfecta. Una vez superado el impacto inicial del descubrimiento, la actividad se volvió frenética. Lo primero fue que los científicos intentaron localizar con precisión el origen de la señal en el firmamento. Los datos del Big Ear permitieron acotar la búsqueda a dos pequeñas regiones en la constelación de Sagitario. Esta constelación, como ya se había dicho, apunta directamente al centro de la Vía Láctea, una región densamente poblada de estrellas. Localizar el origen no parecía una tarea complicada. Astrónomos de todo el mundo dirigieron sus instrumentos más potentes, tanto ópticos como radiotelescopios, hacia esa coordenada específica. Buscaban algo insólito, una estrella con características anómalas, un posible exoplaneta, cualquier indicio que pudiera haber emitido una señal tan poderosa y enfocada. Sin embargo, lo que les esperaba era una profunda decepción. El firmamento en esa zona estaba absolutamente vacío. No había ni una estrella brillante, ni un solo objeto astronómico conocido que pudiera explicar aquel fenómeno. Era simplemente una región oscura y anodina del cosmos. El vacío, lejos de ofrecer respuestas, solo hizo que el misterio creciera. Si realmente era una señal de una civilización alienígena, ¿dónde estaban? ¿Alrededor de qué estrella orbitaba su planeta? O tal vez era la transmisión de una nave interestelar gigantesca que simplemente iba de paso. La ausencia de una fuente clara convirtió este enigma en un auténtico rompecabezas. La señal había llegado de la nada y se desvaneció en la nada, dejando tras de sí solo 72 segundos de datos y una palabra escrita con bolígrafo rojo. Inmediatamente después de detectar la anomalía, Jerry Eman y sus colegas se lanzaron a una búsqueda desesperada para recapturar la misteriosa señal. Eran conscientes de que, si aquello era un contacto real, las probabilidades de que se repitiera existían. Durante meses, el radiotelescopio Big Ear estuvo apuntando casi sin interrupción a esa misma zona del cielo, en la constelación de Sagitario. Los astrónomos escuchaban el silencio cósmico con una intensidad y tensión jamás vistas en el proyecto SETI. Cada susurro, cada pico en el ruido de fondo, aceleraba los latidos de sus corazones. Pero el cosmos permanecía en silencio. La señal, ¡wow!, nunca se repitió, ni al día siguiente, ni una semana después, ni siquiera al cabo de un mes. Este silencio fue ensordecedor. Esa ausencia generó incontables preguntas. Si se trataba de un mensaje intencionado, ¿por qué enviarlo solo una vez? ¿Acaso era un faro que operaba con pausas extremadamente largas? ¿O el transmisor falló justo después de la emisión? Y si en realidad no era un mensaje dirigido a nosotros, sino que interceptamos accidentalmente un fragmento de una conversación ajena. Algo así como un fax interestelar, que pasó de largo por la Tierra.
Decenas de científicos alrededor del mundo intentaron captar la señal más de 100 veces, utilizando radiotelescopios mucho más potentes y sensibles que el Big Air. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles. La señal ¡wow! Se convirtió en un fantasma cósmico, un evento único registrado solo una vez y que nunca más volvió a repetirse. A medida que los años se convertían en décadas, la señal ¡wow!, que había sido una mera sensación científica, se transformó gradualmente en una leyenda, en una suerte de santo grial para los entusiastas de la búsqueda de vida extraterrestre. Se erigió como un símbolo de esperanza y, paradójicamente, de la inmensa soledad cósmica. La comunidad científica lo abordaba con respeto, pero también con una gran dosis de escepticismo. La imposibilidad de replicar la detección hacía inviable cualquier estudio exhaustivo. No se podía cimentar una teoría sobre un evento aislado, sin importar cuán intrigante resultara. La señal ¡wow! Se consolidó como el ejemplo clásico del resultado no reproducible, la peor pesadilla de la ciencia. No obstante, siguió cautivando la imaginación colectiva. Se escribieron libros y se filmaron documentales al respecto. Nobota se convirtió en una pieza central de las discusiones sobre la paradoja de Fermi, la interrogante que plantea: si el universo rebosa de vida inteligente, ¿por qué el silencio es absoluto? La señal ¡wow! Resonó como la única y confusa respuesta. Estuvimos aquí, pero nunca nos volverán a escuchar. Flotaba en el ambiente como un reproche silencioso, recordándonos lo poco que sabemos del cosmos y la magnitud de las distancias, no solo espaciales, sino también temporales. Quizás la civilización que emitió la señal se había extinguido mucho tiempo atrás, y lo que captamos fue solo el último eco de su existencia, viajando hasta nosotros a través del abismo de los eones. Por supuesto, los científicos son personas pragmáticas. Simplemente no podían dejar el mensaje ¡wow! Archivado en la categoría de inexplicable. Desde el principio, se hicieron esfuerzos por encontrarle una explicación más mundana y terrenal. La primera sospecha recayó sobre la interferencia de radio. ¿Podría haber sido la señal de un avión que pasaba, un satélite militar, o incluso una fuente terrestre que rebotó accidentalmente en algún tipo de basura espacial e impactó en el telescopio? Esta hipótesis fue examinada minuciosamente. Sin embargo, se desmoronó rápidamente. En primer lugar, la frecuencia de 1420 MHz está protegida. Existen acuerdos internacionales estrictos en todo el mundo que prohíben su uso por cualquier transmisor terrestre, precisamente para no obstaculizar el trabajo de los radioastrónomos. La probabilidad de que alguien hubiera violado esta prohibición y que encima hubiera generado una señal que imitara perfectamente una fuente cósmica era remotísima. En segundo lugar, el radiotelescopio Big Ear, Gran Oreja, poseía dos receptores que escaneaban el cielo con un pequeño desfase. La señal ¡wow! Fue captada por uno solo de ellos, y el segundo, que debía detectarla 3 minutos después, no registró nada. Esto inicialmente sembró dudas, pero luego los científicos comprendieron que era justo lo que probaba que el transmisor se había apagado o se había movido en esos 3 minutos, encajando a la perfección con la idea de un mensaje único y breve. De esta forma, las explicaciones sencillas fueron descartándose una tras otra, haciendo que el enigma fuese, si cabe, aún más profundo. Durante casi 4 décadas, el misterio que rodeaba a la famosa señal ¡wow! Se mantuvo impenetrable. Ninguna de las hipótesis propuestas lograba explicar satisfactoriamente todas sus extrañas características. Sin embargo, en 2016, surgió una teoría nueva y completamente inesperada, una que parecía capaz de poner fin a este enigma. El astrónomo Antonio Paris, del St. Petersburg College en Estados Unidos, sugirió que la fuente de la señal no era inteligencia extraterrestre, sino un cometa. A primera vista, la idea parece absurda. Los cometas son, en esencia, bolas de nieve sucias, bloques de hielo que datan de la formación del sistema solar. ¿Cómo podrían generar una potente señal de radio? Paris insistió en que sí pueden.
Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo de su superficie comienza a sublimarse o evaporarse, creando una vasta nube de gas a su alrededor. Esta nube, conocida como coma, se compone principalmente de agua que, al interactuar con la radiación solar, se descompone en hidrógeno e hidroxilo, y aquí es donde reside la clave. La nube de hidrógeno neutro que rodea al cometa tiene la capacidad de emitir ondas de radio justo a esa frecuencia, 1420 MHz. La teoría de Parris establece que en agosto de 1977, un cometa previamente desconocido pasó accidentalmente por el campo de visión del radiotelescopio Big Ear, Gran Oreja, y el telescopio registró la emisión de su coma de hidrógeno. Esto explicaba tanto la frecuencia como el hecho de que la señal proviniera de una región vacía del cielo, ya que los cometas son objetos tenues y difíciles de detectar. La teoría de Antonio Parris era audaz y elegante, aunque le faltaba la evidencia. Para validarla o descartarla, necesitaba dar con los sospechosos, cometas que hubieran podido estar en el lugar y momento precisos del firmamento. Parris se sumergió en los archivos astronómicos y descubrió dos candidatas. Cometas con nombres poco inspiradores, la 266P/Christensen y la 335P/Gibbs. Estos cometas se habían descubierto mucho después, a principios de los años 2000, por lo que en el 77 nadie tenía conocimiento de su existencia. Al calcular sus órbitas en retrospectiva, Parris concluyó que una de ellas, o incluso ambas, bien pudieron haber estado en el campo de visión del radiotelescopio Big Ear, justo el 15 de agosto de 1977. Esto sonaba a un gran avance. Parecía que uno de los mayores enigmas del siglo XX estaba a punto de resolverse. Parris trazó un plan. Decidió esperar a que estas cometas regresaran a la parte interior del sistema solar, apuntar el radiotelescopio hacia ellas y comprobar si emitían en la frecuencia de 1420 MHz. Sería el experimento definitivo. Si lograba registrar una señal idéntica a la ¡wow!, proveniente de una de estas cometas, el misterio quedaría resuelto. La comunidad científica se paralizó a la espera. Muchos se mostraban escépticos, pero la idea en sí misma era tan fascinante que todos deseaban que resultara cierta. Fue en enero de 2017, cuando Antonio Parris llevó a cabo lo que él consideró su experimento crucial. Para ello, utilizó un radiotelescopio de 10 metros para seguir al cometa 266P Christensen, justo mientras éste transitaba por la región del cielo de donde procedía la famosa señal ¡wow! Logró registrar emisiones de radio precisamente a la frecuencia de 1420 MHz, MHz. Parris no tardó en publicar un artículo, declarando que el misterio de la señal ¡wow! Había sido resuelto. La noticia se extendió rápidamente por los medios internacionales. Los titulares gritaban: «El enigma del siglo está resuelto. La señal ¡wow! Era solo un cometa». Sin embargo, la comunidad científica recibió este anuncio con gran escepticismo. Otros radioastrónomos, tras analizar el trabajo de Parris, señalaron varias deficiencias graves. En primer lugar, la señal que él detectó del cometa era miles de veces más débil que la señal ¡wow! Original. Para que un cometa produjera un estallido tan potente, su nube de hidrógeno tendría que ser inverosímilmente gigantesca y densa. En segundo lugar, los críticos señalaron que, si la hipótesis cometaria fuera cierta, el telescopio Big Ear, que estuvo escaneando el cielo durante décadas, debería haber registrado estas señales regularmente. Pero la señal ¡wow! Fue un evento único e irrepetible. Y por último, el argumento principal en contra, la señal ¡wow! Era de banda extremadamente estrecha, es decir, toda su energía se concentraba en un rango de frecuencias muy reducido. Las fuentes naturales, como las nubes de hidrógeno que rodean a los cometas, irradian en un espectro mucho más amplio. La estrechez de banda es, precisamente, la característica principal de un origen artificial. Por lo tanto, aunque la hipótesis del cometa era atractiva,
no superó el escrutinio científico. El enigma de la señal ¡wow! Quedó una vez más sin resolver. Mientras un grupo de científicos se centraba en explicar la señal ¡wow! A través de cometas, otro dirigió su atención hacia un fenómeno misterioso y novedoso en la radioastronomía: las ráfagas rápidas de radio, o FRB. Estos pulsos fueron detectados por primera vez en 2007 y de alguna manera recordaban al ¡wow! Se trataba también de destellos de radio extremadamente potentes, pero muy breves, que provenían del espacio profundo. Su duración es de tan solo unos pocos milisegundos, pero en ese breve lapso liberan la misma cantidad de energía que el Sol emite en varios días. La naturaleza de las ráfagas rápidas de radio sigue siendo uno de los mayores enigmas de la astrofísica moderna. Se han propuesto todo tipo de fuentes para explicarlas, desde la fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros, hasta la actividad de magnetares exóticos, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos increíblemente poderosos. Así surgió una hipótesis. ¿Y si la señal ¡wow! Fue simplemente la primera ráfaga rápida de radio registrada en la historia? En 1977, los astrónomos desconocían por completo la existencia de esta clase de fenómenos, por lo que lo interpretaron como algo único. Esta idea resultó bastante atractiva, ya que permitía explicar la potencia y el carácter único de la señal ¡wow! Mediante causas naturales, aunque fueran extremadamente exóticas. La hipótesis de que la señal ¡wow! Pudiera haber sido una ráfaga de radio rápida, o FRB, merecía un análisis serio. Para entenderlo, comparemos ambos fenómenos. Las similitudes son claras. Ambos son potentes, breves y, en principio, señales de radio inexplicables que provienen del espacio profundo. Aparecen en direcciones aleatorias del cielo y, generalmente, no se repiten, aunque es cierto que más tarde se descubrieron FRB recurrentes. Esto explicaría por qué el ¡wow! Solo se registró una vez. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, surgen diferencias significativas. La principal es la frecuencia. La mayoría de las FRB conocidas se observan a frecuencias mucho más altas que los 1420 MHz. Las señales en una frecuencia tan baja como la del ¡wow! Son extremadamente raras. La segunda diferencia es la duración. Una FRB típica apenas dura milisegundos, mientras que la señal ¡wow! Fue observada durante 72 segundos completos. Ciertamente, esta larga duración podría explicarse por las características del radiotelescopio Big Ear, que teóricamente pudo haber desdibujado una ráfaga corta en el tiempo. Pero la diferencia más fundamental, de forma similar al caso de los cometas, es el ancho de banda. Las ráfagas de radio rápidas, aunque son potentes, suelen ser de banda ancha. La señal ¡wow!, en cambio, fue anómalamente de banda estrecha. Es precisamente esta característica la que la hace parecerse tanto a una señal artificial, y tan distinta a cualquier fenómeno natural conocido, incluyendo las FRB. Por lo tanto, esta hipótesis, aunque no fue descartada por completo, tampoco pudo proporcionar una respuesta definitiva, y así llegamos al clímax de nuestra historia, al momento que hizo que el mundo entero volviera a hablar de la posibilidad de un contacto. Habían pasado ya 4 décadas desde el descubrimiento de la señal ¡wow! La ciencia había avanzado a pasos agigantados. El proyecto SETI se había transformado en la iniciativa global Breakthrough Listen, financiada por el multimillonario Yuri Milner. Los científicos tenían ahora a su disposición los telescopios más potentes del planeta, capaces de escanear el cielo con una sensibilidad y velocidad nunca antes vistas. Y entonces, en el año 2019, mientras observaban a la estrella más cercana, Próxima Centauri, utilizando el radiotelescopio Parkes en Australia, ocurrió algo increíble. Al analizar los datos, el equipo de Breakthrough Listen detectó una señal anómala. Era extremadamente débil, pero poseía todas las características que los científicos habían estado buscando durante décadas.
Era de banda estrecha, al igual que el wow. Provenía de la dirección de un sistema estelar específico que, como se sabía, albergaba al menos un planeta en la zona habitable. Y lo que resultó más intrigante, su frecuencia se desplazaba lentamente, o se derivaba. Esta deriva podría ser causada por el movimiento de un planeta que la estuviera emitiendo. La señal fue bautizada como BLC-1, acrónimo de Breakthrough Listen Candidate 1. En la comunidad científica se desató un gran revuelo. La información se filtró a la prensa. Parecía ser exactamente lo que todos habían estado esperando. No era una réplica directa de la señal wow, pero sí su sucesor espiritual, una señal con características igual de tentadoras y cautivadoras. ¿Será que después de 40 años de silencio, el cosmos había decidido hablar de nuevo? Comparemos estas dos enigmáticas señales. La legendaria wow, captada en 1977, y el nuevo candidato BLC-1. Las similitudes entre ambas eran asombrosas y nos daban motivos para un optimismo, aunque cauto. Ambas señales eran de banda estrecha, una característica clave que suele indicar un origen artificial. Los procesos astrofísicos naturales, por norma general, emiten energía en un amplio espectro de frecuencias. En cambio, la tecnología permite concentrar toda la potencia en una franja muy estrecha, facilitando que la señal se distinga del ruido de fondo. La segunda similitud. Ninguna de las dos señales tenía una explicación natural obvia. No se parecían a la emisión de púlsares, cuásares, ni a ningún otro objeto del zoo cósmico conocido por los astrónomos. Sin embargo, también existían diferencias sustanciales. La señal wow fue increíblemente potente, hasta 30 veces superior al ruido de fondo. Por el contrario, la señal BLC-1 era extremadamente débil, casi al límite de la detección. El wow provenía de una zona vacía del firmamento, mientras que BLC-1 estaba claramente asociado con el sistema estelar más cercano a nosotros, Próxima Centauri. Y por último, la diferencia más intrigante, el desplazamiento o deriva de frecuencia. El wow carecía de él, era totalmente estable. La frecuencia del BLC-1, en cambio, aumentaba de forma lenta pero constante. Esta deriva, curiosamente, se convirtió en un argumento a favor de un origen artificial incluso más sólido que la estabilidad del wow. Podría indicar que la fuente de la señal se estaba moviendo con respecto a la Tierra, por ejemplo, girando sobre la superficie de un planeta. Todo esto convertía a BLC-1 en el candidato más prometedora señal de civilización extraterrestre registrado en toda la historia de las observaciones. El equipo de Breakthrough Listen era plenamente consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No podían permitirse el lujo de cometer el más mínimo error. Antes de hacer cualquier anuncio sensacionalista, era absolutamente necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva y descartar todas las posibles fuentes de interferencia terrestres. Este trabajo era similar al de un detective. Los científicos comenzaron a revisar metódicamente cada posible escenario. ¿Podría ser una señal proveniente de alguno de los miles de satélites en órbita terrestre? Revisaron meticulosamente los catálogos de todos los satélites conocidos. Ninguno estaba en la posición correcta en el momento justo, ni operaba en la frecuencia requerida. ¿Quizás un avión que pasaba por la zona? Tampoco. La trayectoria y las características de la señal no cuadraban. Mica, o quizás era interferencia generada por algún equipo terrestre cercano al observatorio. Algo tan simple como un horno microondas o un teléfono móvil. Casos así ya habían ocurrido antes en la historia de la radioastronomía. Los científicos analizaron los datos de otros telescopios que observaban Próxima Centauri al mismo tiempo, pero desde distintos puntos del planeta. Si la señal era genuina, esos otros observatorios también deberían haberla captado. Pero los demás telescopios guardaron silencio. Esto era una señal de alarma. La investigación estaba en un punto muerto. La señal fue registrada únicamente por el telescopio Parkes,
y solo cuando éste apuntaba directamente a Próxima Centauri. Aparecía y desaparecía junto con la estrella. Parecía una señal fantasma perfecta, que se burlaba de los científicos, pero que nunca se dejaba atrapar. Tras meses de trabajo exhaustivo, cuando las esperanzas estaban prácticamente agotadas, el equipo de investigadores decidió ir mucho más allá. Empezaron a analizar no solo los datos principales de las observaciones, sino también registros de archivo tomados en la misma época, pero dirigidos a otras zonas del cielo. Y justo ahí, encontraron un gran avance que, lamentablemente, terminó siendo una enorme decepción. Descubrieron multitud de otras señales, idénticas a BLC-1, que se habían registrado cuando el telescopio apuntaba en direcciones completamente diferentes. Estas señales eran demasiado débiles para ser detectadas de inmediato, pero un análisis detallado demostró que su estructura era idéntica a la de BLC-1. Quedó claro que la fuente de la señal no tenía nada que ver con Próxima Centauri. Se trataba de interferencias de radioterrestres. Pero, ¿de dónde venían? Tras una larga búsqueda, se encontró al culpable. Resultó ser un equipo electrónico defectuoso, muy probablemente algún tipo de generador digital de frecuencia situado cerca del observatorio. Este aparato generaba una serie de señales de radio débiles pero regulares en frecuencias muy cercanas. Cuando el telescopio apuntó a Próxima Centauri, una de estas señales armónicas cayó accidentalmente en la banda de observación y fue amplificada, creando la ilusión de una señal cósmica real. El desplazamiento de la frecuencia también tenía una explicación sencilla. Era la consecuencia del calentamiento y enfriamiento del dispositivo averiado. La mayor esperanza de los últimos años resultó ser simplemente un fallo técnico. El misterio de BLC-1 estaba resuelto, y no era inteligencia extraterrestre. Aunque la historia de la señal BLC-1 terminó siendo una decepción, supuso un enorme beneficio para el proyecto SETI. Funcionó como un ensayo general crucial para el día en que realmente captemos una señal genuina. En primer lugar, sirvió para perfeccionar la metodología de verificación de señales candidatas. Los científicos ya cuentan con un protocolo de acción claro para distinguir una señal real de las ingeniosas interferencias terrestres. Esta experiencia es, sencillamente, invaluable. En segundo lugar, este evento demostró cuán sensible se ha vuelto nuestro equipo. Hemos aprendido a captar señales increíblemente débiles, lo que significa que nuestras posibilidades de escuchar algo auténtico aumentan de forma constante. En tercer lugar, puso de manifiesto la transparencia y la honestidad del proceso científico. El equipo de Breakthrough Listen no intentó ocultar su error. Publicaron un informe detallado de su investigación, demostrando al mundo cómo funciona la ciencia, a través de hipótesis, verificaciones y, sí, también a través de errores. Pero lo más importante de todo es que la historia del BLC-1 obligó a los científicos a reconsiderar el viejo misterio de la señal ¡Wow! Después de todo, el BLC-1, que tanto se parecía a una señal artificial, acabó encontrando una explicación de origen terrestre. La señal ¡Wow! En cambio, no. Durante 40 años, nadie ha podido proponer una teoría convincente que explique todas sus características. Y después de que su hermano menor, el BLC-1, resultara ser una falsa alarma, la singularidad y el misterio de la señal ¡Wow! Original se han vuelto aún más patentes. Ha quedado sola, sin explicación y totalmente irrepetible. Así que, volvemos al punto de partida, a aquella famosa impresión con la palabra ¡Wow! Circulada. Todos los intentos de justificar el origen del evento con causas naturales, ya fuera un reflejo de una señal terrestre, la emisión de cometas o algún tipo de ráfaga de radio rápida y rara, resultaron ser poco convincentes. Cada una de estas teorías chocaba con una o varias características únicas de la señal: su forma gaussiana perfecta, su duración de 72 segundos, su increíble potencia y, lo más importante, su banda anómala y estrecha, justo en la frecuencia de hidrógeno, sagrada para el SETI.
¿Qué nos queda entonces? Nos queda la hipótesis que a muchos nos quita el aliento, la hipótesis del origen artificial. Detengámonos un momento e imaginemos que esto es cierto. ¿Qué fue exactamente lo que detectamos? ¿Fue una señal intencionada, enviada específicamente hacia nosotros, en dirección al sistema solar? Esto es improbable, pues nadie podría haber sabido que justo en ese instante existiría una civilización capaz de recibirla en el tercer planeta. Lo más probable es que, si fue una señal artificial, se tratara de algún tipo de faro, un transmisor potente que emite monótonamente una señal simple en una dirección concreta para señalar su presencia. O quizás captamos el haz de un radar potente que alguna civilización utiliza para navegar o para estudiar el medio interestelar. Otra versión es que presenciamos una fuga de energía del motor de una nave estelar que utiliza algún tipo de tecnología que desconocemos. Las posibilidades son múltiples y todas suenan a ciencia ficción. Pero mientras no tengamos una explicación mejor, no podemos descartar esta hipótesis. El enigma de la señal wow está intrínsecamente ligado a uno de los desafíos más fundamentales de la ciencia moderna, el paradoja de Fermi. Este desafío, formulado por el físico Enrico Fermi a mediados del siglo XX, se resume en una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están todos? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga cientos de miles de millones de estrellas. Es probable que muchas de ellas tengan planetas. Algunos de esos planetas deberían ser similares a la Tierra. En una fracción de estos, la vida pudo haberse originado, y una pequeña parte de esa vida pudo haberse vuelto inteligente y tecnológicamente avanzada. Considerando la edad del universo, estas civilizaciones habrían tenido miles de millones de años para evolucionar y dispersarse por toda la galaxia. Entonces, ¿por qué no encontramos ni un solo rastro de su existencia? Ni sondas, ni artefactos, ni señales de radio. A esta ensordecedora quietud del universo se la conoce como el Gran Silencio. Y justo en medio de este mutismo, la señal ¡wow! Se presenta como un grito único, breve e ininteligible. No resuelve el paradoja de Fermi. Al contrario, lo agudiza. Es como si nos dijera que, después de todo, alguien está, o al menos estuvo, ahí. Pero, ¿por qué el silencio entonces? ¿Será que las civilizaciones existen, pero son extremadamente raras y están separadas por distancias insalvables? ¿O es que prefieren no comunicarse por razones de seguridad? ¿Y si su existencia es breve y se autodestruyen rápidamente en guerras nucleares o catástrofes ambientales? La señal wow no ofrece respuestas, solo plantea nuevas interrogantes, aún más inquietantes, con el objetivo de sistematizar de alguna manera nuestras posibilidades de encontrar vida inteligente extraterrestre. El astrónomo Frank Drake propuso en 1960 su famosa fórmula, conocida como la ecuación de Drake. Esta fórmula no ofrece una respuesta precisa, más bien sirve como una herramienta para la reflexión. Se compone de 7 factores, o multiplicadores, que, al ser combinados, deberían darnos una estimación del número de civilizaciones inteligentes y capaces de establecer contacto en nuestra galaxia. Estos factores incluyen la tasa de formación estelar, la fracción de estrellas que tienen planetas, el número promedio de planetas en la zona habitable, la proporción donde la vida realmente se origina, y así, sucesivamente. Hoy en día, podemos estimar la mayoría de estos parámetros con cierta precisión gracias a los telescopios modernos. Pero el último y más crucial factor, denotado con la letra L, es la duración promedio de vida de una civilización tecnológica. Y es justo en este punto donde entramos en el terreno de la pura especulación. ¿Cuánto tiempo sobrevive una civilización tecnológica? ¿100 años? ¿1000? ¿1 millón? No lo sabemos, porque solo tenemos un único ejemplo, el nuestro, y nuestra era tecnológica apenas ha cumplido el centenario. La señal wow, en el contexto de esta ecuación, juega un papel intrigante. Si fue auténtica, esto implicaría que el valor de L no es igual a 0.
Alguien existió durante el tiempo suficiente como para construir un potente transmisor. Sin embargo, el hecho de que solo la hayamos escuchado una vez podría sugerir que este valor de L es muy, muy pequeño. Quizás las civilizaciones se encienden como cerillas en la oscuridad y se extinguen rápidamente. Desde 1977, la tecnología de detección de señales extraterrestres ha sufrido una transformación revolucionaria. Si el Big Ear era esencialmente un gran oído, aunque sordo, que solo podía escuchar un canal a la vez, los sistemas SETI modernos son auténticas redes digitales capaces de analizar miles de millones de canales simultáneamente. El proyecto Breakthrough Listen, del que ya hemos hablado, utiliza los radiotelescopios más grandes del mundo, como el de Green Bank en Estados Unidos y el de Parkes en Australia. El volumen de datos que recogen en un solo día supera la cantidad total de información reunida por todos los proyectos SETI anteriores durante 50 años. Para analizar estas gigantescas cantidades de información, se emplean los algoritmos y la inteligencia artificial más vanguardistas. Las redes neuronales se entrenan para reconocer señales potencialmente artificiales entre billones de bytes de ruido cósmico, identificando anomalías que el ojo humano sencillamente pasaría por alto. Además, la estrategia de búsqueda también ha cambiado. Antes, los científicos simplemente escaneaban el cielo de forma indiscriminada. Ahora, observan de manera selectiva miles de estrellas cercanas, especialmente aquellas donde se han descubierto exoplanetas similares a la Tierra. Las probabilidades de éxito hoy son incomparablemente más altas que en la época de Jerry Ehman. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances tecnológicos, la señal ¡wow! Sigue siendo el candidato más sólido de contacto de toda la historia. Esto demuestra lo raros y, quizás, lo fugaces que pueden ser este tipo de eventos. Si miramos hacia el futuro, podemos afirmar con seguridad que nuestras capacidades para escuchar el cosmos no harán más que expandirse. En el horizonte se vislumbra el lanzamiento de varios megaproyectos que podrían cambiar radicalmente las reglas del juego. El principal de ellos es el gigantesco radiotelescopio Square Kilometre Array, o SKA, que se está construyendo simultáneamente en Sudáfrica y Australia. Una vez finalizado, se convertirá en el telescopio más grande y sensible de la historia de la humanidad. Su área de captación será de 1 kilómetro cuadrado y tendrá la capacidad de escanear el cielo 10.000 veces más rápido que cualquier instrumento actual. Gracias al SKA, podremos detectar señales de decenas de estrellas cercanas, con una potencia comparable a la de los radares de los aeropuertos terrestres. Esto significa que si alguien allá afuera está utilizando tecnología remotamente similar a la nuestra, es casi seguro que lo escucharemos. El SKA no solo podrá buscar mensajes intencionados, sino que también podrá detectar las fugas accidentales de radiofrecuencia provenientes de ciudades y tecnologías alienígenas, de la misma manera que las ondas de radio de nuestras estaciones de televisión y redes celulares escapan hacia el espacio. Quizás sea el SKA el que finalmente logre captar de nuevo la esquiva señal ¡wow! O encuentre a sus numerosos hermanos poniendo fin al gran silencio. Dejemos por un momento la ciencia y la tecnología a un lado, para reflexionar sobre la trascendencia filosófica de este relato. ¿Qué cambiaría para la humanidad si obtuviéramos una prueba irrefutable de la existencia de inteligencia extraterrestre? Las consecuencias de tal descubrimiento serían verdaderamente colosales, afectando cada aspecto de nuestra existencia: la religión, la filosofía, la política y la cultura. Darnos cuenta de que no estamos solos en el universo podría convertirse en el factor unificador más poderoso en la historia humana. Ante la presencia de los otros, nuestras diferencias terrestres, nacionales, raciales, religiosas, podrían parecer insignificantes y triviales. Esto podría poner fin a guerras y conflictos, forzándonos a reconocernos como una sola especie, habitantes de un mismo y pequeño planeta. Por otro lado, esta revelación también podría desencadenar una profundísima crisis existencial. Muchos dogmas religiosos
serían puestos en tela de juicio. Nuestra concepción sobre nuestro propio lugar y unicidad en el cosmos se vería hecha añicos. Podría generar miedo, pánico y el surgimiento de nuevos cultos. La historia de la señal, wow, es una historia sobre el delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo, entre la curiosidad ilimitada y el pavor ante lo desconocido. Es la historia de si realmente estamos preparados para el contacto, o si nos resulta más cómodo vivir en la ilusión de nuestra propia soledad. ¿Qué es, en esencia, la señal wow? Son solo 72 segundos de datos, registrados por un antiguo radiotelescopio hace más de 40 años. Es una anomalía que ha desafiado todo intento de explicación. Es un fantasma en la máquina que, aún hoy, sigue cautivando la mente de científicos y soñadores por igual. Quizás nunca lleguemos a conocer su verdadera naturaleza. Pudo haber sido simplemente una combinación increíblemente rara y extraña de factores naturales que, por ahora, no podemos descifrar. O tal vez, solo tal vez, fue lo que todos esperábamos. Un breve hola desde las profundidades del cosmos, captado solo por una afortunada coincidencia. Independientemente de la respuesta, el legado de la señal wow es inmenso. Se convirtió en el catalizador más poderoso para el desarrollo del proyecto SETI. Inspiró a toda una generación de científicos, ingenieros y entusiastas a no cesar en la búsqueda. Mamana sirve como un recordatorio eterno de que el universo está repleto de misterios, y los descubrimientos más increíbles podrían estar esperándonos justo donde menos los esperamos. La señal wow no es solo un enigma, es un símbolo del anhelo humano por el conocimiento, una representación de nuestra sed insaciable por mirar más allá del horizonte y descubrir si estamos solos en esta infinita noche estrellada. Regresemos un momento a la idea de la repetición. Al comienzo, les conté que la señal proveniente de la nada supuestamente se había repetido 40 años después, lo cual generó mucha intriga. Sin embargo, como ya sabemos, la historia de la señal BLC-1 terminó siendo una falsa alarma. Una brillante investigación científica de tipo detectivesco, con un final quizás decepcionante, pero indudablemente instructivo. Esto nos lleva a la conclusión de que la señal original, la señal wow, nunca se ha repetido. Nadie ha vuelto a escuchar nada remotamente parecido, ni desde el mismo lugar, ni desde ningún otro punto en el espacio. Esto la vuelve todavía más única. Imaginen que caminan por un vasto desierto y de repente escuchan a lo lejos el sonido de una única campanada. Siguen el sonido, pero no encuentran nada, y ese sonido nunca más vuelve a sonar. ¿Qué pensarían? ¿Que lo imaginaron? ¿Que fue un espejismo? ¿O que, en algún lugar, detrás de esas dunas, hay algo o alguien real que simplemente no lograron ver? Pues bien, esa es exactamente la posición en la que se encuentra hoy la ciencia respecto a la señal wow. Fue esa única y solitaria campanada en medio del silencio cósmico. La idea de que se había repetido en forma de BLC-1 fue, en realidad, un reflejo de nuestra esperanza desesperada, de nuestro profundo anhelo de que ese silencio fuera finalmente interrumpido. Queremos tanto escuchar una respuesta que estamos dispuestos a confundir el eco de nuestra propia tecnología con esa señal. Pero, por ahora, el cosmos sigue en silencio, guardando celosamente su mayor secreto. Ahora que nuestra conferencia llega a su fin, hagamos un breve repaso de todo el camino que hemos recorrido. Empezamos en 1977, en un tranquilo observatorio de Ohio, donde un científico hizo una nota al margen en una impresión, cambiando para siempre la historia de la búsqueda de vida extraterrestre. Desglosamos la señal wow, entendiendo su singularidad, su potencia, su frecuencia, su forma perfecta y su inexplicable origen. Rastreamos las décadas de búsquedas infructuosas y de silencio. Examinamos y descartamos las explicaciones naturales más populares, desde cometas hasta fenómenos astrofísicos exóticos. Luego nos trasladamos a nuestro tiempo.
siendo testigos del drama en torno a la señal candidata BLC-1, que nos dio una nueva esperanza y, en última instancia, nos enseñó una lección valiosa sobre lo fácil que es caer en el engaño. Y al final, nos encontramos de nuevo cara a cara con el misterio original, que en más de 40 años solo se ha vuelto más profundo y enigmático. Esta historia no trata solo de una señal. Es una historia sobre la magnitud de nuestros límites de conocimiento, sobre la fuerza del método científico y sobre el eterno interrogante humano que enviamos al cielo nocturno. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Qué lecciones podemos extraer de toda esta historia? La lección principal, quizá, es que la búsqueda de la verdad es un camino largo y espinoso, lleno de falsas promesas, callejones sin salida y, claro, decepciones. La ciencia no ofrece respuestas sencillas ni inmediatas. Requiere paciencia, una meticulosidad casi obsesiva y, crucialmente, la voluntad de reconocer cuando nos hemos equivocado. La historia de la señal ¡wow! Y de su supuesta repetición, BLC-1, es una magnífica ilustración de este principio. Pero hay otra conclusión, una que resulta mucho más inspiradora. No debemos, bajo ningún concepto, dejar de buscar. El hecho de que todavía no hayamos encontrado a nadie no significa en absoluto que no haya vida ahí fuera. El universo es inmenso y apenas hemos comenzado a prestarle atención. Nuestra civilización tecnológica es solo un instante fugaz a escala cósmica. Quizás solo necesitamos más tiempo, o herramientas más sofisticadas. O, tal vez, debamos aprender a buscar algo radicalmente diferente, que escape a nuestra comprensión de lo que es la vida. La señal, ¡wow!, sigue siendo una estrella guía para todos aquellos que creen en la posibilidad de un contacto. Es como si nos dijera, sigan escuchando, no se rindan. Tal vez un día escuchen algo mucho más grande que un simple susurro de 72 segundos. Nuestra conferencia de hoy, diseñada para ayudarte a conciliar el sueño, está llegando a su fin. Nos hemos sumergido en uno de los misterios más fascinantes de la ciencia moderna. Hemos viajado a través de las décadas, desde las impresiones analógicas de los primeros días hasta el análisis de datos asistido por inteligencia artificial. Hemos sido testigos de cómo la esperanza ha dado paso a la decepción y la certeza a nuevos interrogantes. El enigma de la señal ¡wow! Sigue sin resolverse. Y esto es, a la vez, frustrante y totalmente cautivador. Porque mientras el misterio siga vivo, también lo estará el sueño. El sueño de que algún día obtengamos la prueba irrefutable de que no estamos solos, de que en algún lugar, en las profundidades de la Vía Láctea, existen otras islas de razón en el océano infinito del cosmos, y que quizás ellos también estén contemplando sus estrellas, observando nuestro sol distante, y haciéndose la misma pregunta. Que este pensamiento, esta gran incógnita cósmica, los acune y los guíe hacia el mundo de los sueños, donde todo es posible, incluso una conversación con las estrellas. Buenas noches y cielos despejados. ¿Y qué conclusión sacamos de todo esto? Tenemos el evento único de 1977, que hasta hoy sigue sin una explicación científica convincente. La señal ¡wow! Sigue siendo una auténtica anomalía, un verdadero desafío a nuestra comprensión del universo. Y luego tenemos la historia de la supuesta repetición de esa señal, el caso BLC-1, que resultó ser nada más que una compleja interferencia de radio. Este giro inesperado no resolvió el viejo misterio, sino que solo resaltó su singularidad. Nos demostró lo fácil que es confundir la realidad con nuestros deseos, pero también la potencia del método científico, que es capaz de separar el grano de la paja. La conclusión principal es sencilla. La señal, ¡wow!, sigue estando sola e inexplicada. Esto la hace no menos, sino quizá incluso más valiosa. Es el estándar con el que se compararán todas las futuras señales candidatas. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, sumergiéndonos en los misterios del cosmos. Espero que este viaje no solo les haya resultado interesante,
sino que también les haya ayudado a relajarse y prepararse para el sueño. Si les ha gustado esta charla, por favor, apoyen el canal, suscríbanse, dejen un me gusta y hagan clic en la campanita para no perderse nuestros próximos viajes nocturnos. Y ahora, antes de que se duerman definitivamente, quiero plantearles una pregunta. Dejen su respuesta en los comentarios cuando despierten. Si tuvieran la oportunidad de enviar un único mensaje al espacio, de solo 72 segundos de duración, sabiendo que podría ser captado por otra civilización, ¿qué dirían? ¿Qué transmitirían de parte de toda la humanidad? Buenas noches.